Saludos. Una vez más, estamos compartiendo estos maravillosos mensajes e iniciamos con esta imagen de la mano esquelética. En el vasto universo, a menudo encontramos fenómenos celestiales que asombran y desconciertan a la humanidad. El último de estos descubrimientos es una inquietante nebulosa que sorprendentemente se asemeja a una mano humana, la mano esquelética, y ha sido bautizada como MSH 15-52. Si bien no es un espectáculo nuevo, su resurgimiento ha capturado la atención de científicos y amantes de la astronomía. La misteriosa nebulosa mano esquelética se extiende desde el pulsar PSR B1509-58. Los primeros indicios de esta formación se remontan a 2001, cuando el Observatorio de Rayos X Chandra la observó por primera vez. Pero nosotros queremos observar siempre y atender el mensaje sobre el tema el reino de Dios. Chonil Guk. Recientemente, el 24 de octubre, el martes, se realizó exitosamente el webinar de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo. Estuvieron dando sus mensajes preciosos la señora Rixela Landero de Cabrera, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Panamá. También nos deleitó con sus preciosos mensajes el diácono Juan Carlos Mena de la Iglesia Inmaculada Concepción de Heredia, Costa Rica, así como el imán Askil Bula de la mezquita Hama Mashi de Barbados. Y también nos deleitó con su mensaje la pastora Robertina Sanjus de la Gracia y Misericordia Tabernáculo de Bethesda de Santa Lucía, así como también el doctor, el rabí Akiva Sinha Fishman, jefe de asuntos religiosos de la Congregación Israelita Nicaragua. Y como siempre, nuestro hermano reverendo Remy Topier, el coordinador de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo de Nicaragua, pero iba a dar las palabras de bienvenida, pero fue dada por nuestro hermano principal, el representante de la UPF, y yo que fungí como moderador, reverendo Nelson Loredo, coordinador de la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo, Nicaragua. Entonces el doctor de Sena, dando sus palabras de bienvenida, el señor Ricardo de Sena es graduado con honores del Seminario Teológico de Unificación, con maestría en educación religiosa, maestría en divinidad y doctorado en teología. Él es el presidente de la Federación para la Paz Universal, UPF, para la región de Centroamérica y el Caribe, y está director de la oficina de la UPF ante las Naciones Unidas de la UPF, siendo responsable de todas las actividades de la UPF frente a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Ha estado en la UPF desde su fundación en 2005. Ha visitado 70 países y ha trabajado en diversos cargos de liderazgo en la UPF, como presidente de la UPF Estados Unidos y secretario general de la UPF Norteamérica. Se reunió con jefes de Estado y de gobierno, primeras damas y líderes mundiales en las áreas de política, religión, academia, medios de comunicación, arte, cultura, deportes, etc. Al comprender la importancia de la educación para la paz, el doctor de Sena ha enseñado los principios universales de paz en América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa y Asia. En otras responsabilidades de liderazgo, el doctor de Sena se desempeñó
como presidente nacional de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial de Argentina, Uruguay y Venezuela, con casi 40 años trabajando en la cooperación y el diálogo interreligioso. Nos deleitó con las palabras de bienvenida en el webinar. Y nosotros nos vamos a deleitar a continuación con este mensaje precioso en la 7ª parte, la patria de Dios y el Chonil Guk, el reino de Dios. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y comparta. No olvide darle clic a la campanita para que todas las actualizaciones las reciba y así podamos crecer en este mensaje tan maravilloso que siempre inspirados en el Chonsong-gyeong, Sagradas Escrituras del Cielo, el libro del Chonil-guk, el reino de Dios. Entonces, la Federación para la Paz Universal y la ONU Abel. Este será el tema que vamos a compartir a continuación. La palabra cosmos, Chonyu, se refiere al cielo y la tierra unidos como uno. El cielo y la tierra unidos, esa es la palabra cosmos. Entonces, el carácter para Cheon, que quiere decir cielo, es una combinación de dos caracteres. Dul, que significa dos, en In, que significa una persona. Después de esto, el carácter Yu significa una casa, que es un refugio seguro. Una parte de ese carácter, Yu, se refiere a la libertad y la paz. En su conjunto, el cosmos se refiere a una casa donde dos personas representan el cielo y la tierra y viven eternamente en libertad y paz. Es la casa de Dios, es la casa de Dios para el individuo, la casa de Dios para la tribu, la casa de Dios para un pueblo, la casa de Dios para la nación y la casa de Dios para el cosmos. El establecimiento de la Federación para la Paz Universal y la ONU Abel. Paz. El carácter chino para paz, Pyong, significa la unión de dos mundos representados por sus dos líneas horizontales, ya que una pareja conecta dos mundos, ellos toman posiciones horizontales relativas entre ellos. La línea vertical en el centro representa amor verdadero, representa vida verdadera y linaje verdadero que son eternos. Cualquier cosa horizontal dura una generación, pero lo vertical dura para siempre. El linaje es eterno. Además, para el carácter chino, para armonía, Gua, es el carácter para arroz, Gua. Es decir, el carácter para boca, que significa la palabra, está unido al carácter arroz. Esto significa que comemos la palabra física y espiritualmente. Debemos realizar el mundo de paz a través de la palabra. Antes de comenzar la Asamblea de las Naciones Unidas, el Padre verdadero proclamó el movimiento de renovación para el amor verdadero, la paz y la unidad del primer Israel es para establecer el ideal de la patria de Dios. Basado en esta visión, proclamó la primera declaración en Jerusalén, la segunda declaración en Washington, D.C. y la tercera declaración en Seúl, Corea del Sur. Sobre este fundamento, finalmente pudimos embarcarnos hacia lo que todavía no había surgido, la esfera del cuarto Israel. El primer Israel, el segundo Israel y el tercer Israel no cumplieron las expectativas de Dios. Y es por eso que el Padre hizo estas proclamaciones
para el establecimiento de la nación del cuarto Israel. Debemos construir el Chonilguk y establecer una ONU Abel de nivel mundial que represente el reinado de paz. La ONU Abel es la Federación para la Paz Universal, UPF, y la ONU Caín son las Naciones Unidas. El padre la denominó Federación para la Paz Universal, UPF, usando la palabra universal en lugar de internacional, debido a que la ONU Abel representa el cielo y la tierra. Debería ser capaz de cubrir los roles de la ONU Caín en la posición de hermano mayor, la ONU Abel. Entonces, el Señor del retorno englobará lo que Adán, por su caída, puso al revés y lo llevará a su posición original. Porque Adán cayó, se estableció un mundo malo, bajo y pecaminoso. Porque Adán desobedeció la palabra de Dios, se estableció un mundo fuera del dominio directo del amor de Dios. Por la caída de Adán, se perdió el amor, se perdió la vida, se perdió el linaje y se estableció un linaje completamente fuera del amor y la bendición de Dios. Se perdió la vida y se perdió el amor sin la bendición de Dios. El Mesías viene a establecer un mundo celestial gobernado por el soberano verdadero. Un mundo bajo el dominio directo del amor de Dios. Esa es la tarea principal del Mesías. Viene a establecer un mundo que vuelva a Dios, que todo el mundo vuelva a Dios y a sus enseñanzas. Purificará la tierra. Entonces, cuando leemos en el Apocalipsis 17, del 12 al 14, leemos que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Están todos de acuerdo de entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Hemos entrado en la era donde debemos hacer esto y puede ser hecho por la Federación para la Paz Universal en su relación con la ONU Caín. La ONU Abel encarna el ideal original de la ONU. Está avanzando hacia el reino de los cielos pacífico, que no tiene nada que ver con el mundo de Satanás. Una vez completada la ONU Abel, todo cambiará basado en sus leyes. Por la mañana, todo en la naturaleza se enfrenta a la luz del sol. No importa qué tan oscura haya sido la noche, siempre amanece con la preciosa claridad del nuevo amanecer de la luz del sol. Cada nuevo día da inicio un nuevo comienzo, una nueva esperanza, un nuevo camino para establecer el ideal de Dios. Vamos a pasar por un proceso similar al establecer el lugar que no tenga nada que ver con el infierno. Es la única manera en que podemos entrar al reino de los cielos. La expresión del Padre verdadero, el establecimiento del mediodía, indica que vamos a purificarnos. Se refiere a la división entre la noche y el día, en la que nadie sabe exactamente cuándo cruza esa división, ya que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. La división entre la primavera y el verano también se cruza en un instante y nadie conoce con seguridad cuál es
ese momento. También se hace mediodía en un abrir y cerrar de ojos. Estos cambios ocurren en un solo instante. Cuando sea este mediodía que no queda ningún rasgo de sombra, es porque el hombre está purificado en la verdad, en el linaje, en el amor de Dios. La división del día y de la noche resultó en dos partes luchando entre sí. Así como la mañana se convierte en el mediodía, el mundo se transforma en un mundo que es solamente día. Esto es lo que el Padre quiere decir con el establecimiento del mediodía. Es la única manera en que podemos entrar al reino de los cielos. Si nos comprometemos a trabajar a cada día, a cada minuto, a cada instante, más que el Padre, el mundo seguirá avanzando hacia la esfera de la victoria. Si no lo hacemos, entonces estaremos llenos de remordimiento por el acontecimiento de su muerte. 3 generaciones de sus descendientes deberán establecer algunas condiciones de indemnización. Padres, hijos y nietos. 3 generaciones unidos siguiendo un propósito común. Por lo tanto, no importa lo difícil que sea, esta Organización de Naciones Unidas, Abel, la ONU Abel, que es la Federación para la Paz Universal, debe ser establecida. Para ello, debemos tener una tierra unificada. Para la Federación para la Paz Universal, la tierra no debe ser dos, sino una. Es una tierra donde la gente mala no puede matar a la gente buena, ni derramar la sangre de la gente buena. La tierra de la Federación para la Paz Universal debe ser tal clase de tierra. Cualquier persona que se oponga a esto o cualquier persona que busque su placer personal usando el dinero para sus deseos personales en lugar de apoyar esta causa, irá a la ruina. Los jefes del individualismo emplean el concepto de conflicto para destruir el mundo de la bondad. Debido a que se esfuerzan por suprimir el mundo de la bondad, perecerán. Repito, los jefes del individualismo emplean el concepto de conflicto para destruir el mundo de la bondad. Debido a que se esfuerzan por suprimir el mundo de la bondad, perecerán. Los individuos deberían estar dispuestos a sacrificarse para salvar a su país. Los países deberían estar dispuestos a sacrificarse para salvar al mundo. Y el mundo debería estar dispuesto a sacrificarse para salvar a Dios. Este es el camino del progreso, porque establece el fundamento para que todos puedan cumplir el camino del deber para el mundo. Cuando lo hacemos, el mundo inevitablemente realizará el reino de paz y prosperidad con liberación y completa libertad. Una vez que formemos la Federación para la Paz Universal, que representa el nuevo reinado de bondad, esta federación emergerá como la ONU Abel y llegará a ser la soberanía de paz. Con eso, el bien florecerá y el mal retrocederá. Llegará a ser el estándar sobre el cual el planeta Tierra puede disfrutar el buen gobierno del buen reinado en la soberanía de Dios. Esta era superará el estándar de Adán, quien cayó a la edad de 16 años. Estamos entrando en una era en que nos conecta con el estándar que Adán hubiera logrado a los 21 años de edad.
en el momento en que podría haber recibido la bendición en la etapa de cumplimiento. Adán necesitaba 7 años para alcanzar la etapa de formación, 7 años para crecer hasta la etapa del crecimiento y 7 años para lograr su perfeccionamiento. Así como la Biblia nos explica, y hubo la tarde y hubo la mañana. Entre la tarde y la mañana está la noche, que es el periodo de crecimiento. Con la luz del nuevo amanecer, a la edad de 21 años, Adán debió haber logrado la bendición de Dios directamente de Dios. Adán y Eva tenían que haber recibido la sagrada bendición de Dios y convertirse en los padres verdaderos de la humanidad, en los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. La división entre la primavera y el verano también se cruza en un instante y nadie conoce con seguridad cuál es ese momento. El Padre inauguró la ONU Abel y el reinado de paz, reinado y reino. Nada de lo que pertenece a Satanás, ni la propiedad, ni la gente, puede ser llevado a la ciudad del Rey de la Paz. Esta es la expectativa del Padre para la ONU Abel. Nadie podrá transportar armas en las carreteras nacionales del país de Dios, el Chonilguk. Por lo tanto, naturalmente disfrutarán de la paz. Cuando leemos en la Biblia, en Isaías 2:4, como fue profetizado, juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Isaías 2:4. Esta proclamación de la inauguración de la Federación para la Paz Universal, UPF, es como la proclamación de la Declaración de Independencia. Contiene la declaración central, la enseñanza de la relación entre padres e hijos debe ser establecida en la familia, el linaje, el derecho de la herencia y la gran obra de la creación basado en ese derecho. Están todos incluidos dentro de la relación entre Dios y sus hijos. Afirma que todos pueden vivir en una posición de igualdad representando a Dios y alcanzar el estándar para cumplir con su fortuna celestial. Esta fortuna celestial nos permite relacionarnos con Dios y cumplir con el ideal del reino de los cielos en la tierra y en el cielo. Una vez que lleguemos a este nivel, nunca querremos apartarnos de nuestra relación de compañeros objetos de Dios. A partir de este momento en adelante, las esferas de Abel y Caín deben llegar a ser una, más allá de la dimensión del mundo físico. Para efectivizar esto, la esfera Caín debe unirse con la Federación para la Paz Universal que fue lanzada en la posición de la ONU Abel. Esta es la fórmula. Para establecer el reino de la paz, el mundo ideal, vamos a tener que romper todas las barreras y obstáculos, trabajando a nivel interreligioso e internacional. De esta manera, toda la humanidad cumplirá su responsabilidad destinada, por lo que entrarán al mundo original de acuerdo con el ideal de la creación de Dios. Entonces recuperarán el derecho de propiedad original que se perdió debido a la caída de Adán y Eva. La Federación para la Paz Universal debería llevar el nombre de nuestra nación, Chonilguk. Ese nombre, Chonilguk,
apunta a la llegada de la era del Padre Celestial y el reinado de la paz, la era cuando toda la humanidad llegue a ser una sola nación. Debemos llegar a ser uno en mente y en cuerpo, en el linaje único de Dios. Entonces, en una familia bendecida, marido y mujer nunca deben estar desunidos y los hermanos nunca deben estar desunidos. Si el esposo es como la mente, la esposa es como el cuerpo. Deben estar unidos, ser unos, así como los hermanos nunca deben estar desunidos. Por eso, la bendición es algo temerario. No hay lugar para el sexo libre o la homosexualidad allí, a menos que entremos en la era en que podamos construir esta unidad como familias bendecidas. No podremos estar entre las familias en el reino celestial. Cuando la ONU Abel es inaugurada y el pueblo se une con ella, se establecerá el nuevo cielo y tierra que el Salvador, el Señor que regresa y los padres verdaderos han proclamado. Para nacer, para hacer esto, para que esto suceda, deben realizar el ideal de una nación, una ONU, un pueblo y una sola familia global. Debemos poner fin a todos los conflictos. Una gran revolución surgirá aún en el cielo. Cuando llegue ese tiempo, incluso las religiones y sus denominaciones desaparecerán. El Padre inauguró la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial en la posición de Abel vertical para el establecimiento del Chonilguk y juntó a las personas con la marca de nacimiento mongol a través de la bendición de matrimonios para establecer la esfera horizontal de Caín. Su población extendida por todo el mundo constituye más del 70% de la raza humana. Por lo tanto, ha llegado el momento en que las familias bendecidas cumplan su responsabilidad providencial de unir a los miles de millones de personas en una sola familia. Debemos derribar totalmente las barreras raciales. Debemos derribar las barreras religiosas y las barreras nacionales. A menos que formemos la ONU Abel real, basado en el Consejo Interreligioso e Internacional para la Paz, no vamos a poder crear la ONU de la Paz. La ONU de la Paz incluye Caín y Abel, y por medio de ella, Dios puede trabajar libremente en los niveles internacional e interreligioso. Debemos cumplir con esta tarea. Yo debo cumplir esta tarea por todos los medios, porque yo soy el responsable de marcar el comienzo de la era de la prosperidad en paz y armonía. El Padre fundó la ONU de paz que incluye Caín y Abel para establecer con éxito esta tarea de establecer la era de la prosperidad en paz y armonía. Esta era de liberación y libertad completa se centrará en el reinado de Dios que ha sido establecido basado en el fundamento de la restauración por indemnización. El rol y la responsabilidad de la ONU Abel. Al trabajar con el mundo y los Estados Unidos, debemos reformar la ONU. Esta Organización de Naciones Unidas, recién reformada, será una ONU combinada. No estamos tratando de cerrar la ONU Caín, sino más bien servir y guiar la ONU Caín
como si fuese nuestra hermana ONU más joven y transformarla para ser como la ONU Abel. Entonces, y solo entonces, serán abrazados en el seno de Dios con el mismo valor que la ONU Abel, así como Caín y Abel hubieran tenido el mismo valor si no hubiera habido una caída. Cuando el hermano mayor puede amar al hermano menor, Dios no puede dejar de amar al hermano menor a quien el hermano mayor ama. Por lo tanto, la historia de la amarga tristeza se dará vuelta de forma natural y vendrá el mundo de la paz. El sistema político del mundo democrático es una estructura para procesar los conflictos, pero cuando alcanzamos la posición de padres, podemos llevar los conflictos a un fin. Cuando los padres están en el centro, los hermanos se hacen uno. Podemos intervenir en los conflictos solo como padres. Nadie estará en contra de nosotros si estamos en la posición de padres, sin importar si intervenimos o no. Esta es la única manera concebible para salir del presente callejón sin salida. Primero, debemos encontrar a los padres verdaderos. Repito, primero debemos encontrar a los padres verdaderos. Solo a partir de ese momento podemos recuperar todo por la paz, incluyendo a los hijos verdaderos y la nación verdadera. No hay otra alternativa. Debemos asimilar todas las situaciones a través del diosismo. Solo es posible a través del diosismo. El Padre ha trabajado con la ONU a Abel para unir la esfera religiosa y después crear la unidad entre la ONU Caín y la ONU Abel. Caín golpeando a Abel tipifica el estado actual de la ONU Caín y la ONU Abel. El Padre ha encargado a la Federación para la Paz Universal, UPF, que solucione este problema para que los padres verdaderos realicen la unidad de la esfera religiosa, la esfera Abel, junto con la unidad de las naciones, la esfera Caín. La ONU Abel debe llevar a la ONU Caín a una sumisión voluntaria. Entonces, de esta manera, el hermano mayor tomará finalmente la posición de hermano menor y viceversa. Hoy en día, la tarea de la Iglesia de Unificación, que fue fundada el 1 de mayo de 1954, es transformar las cosas trabajando con la ONU. Para ello, debemos expandir la familia de Adán dentro del área de la ONU. En esta era de la restauración, la ONU debe servir como el escenario donde se resuelven las luchas externas Caín y Abel, tales como la lucha entre el mundo comunista y el mundo democrático. También debemos resolver las luchas internas de Caín y Abel, como la lucha entre los delegados en la ONU. Debemos elevarlos al estándar de Abel para que, como Abel, ellos puedan reconciliarse con Caín y llegar a ser una sola familia. Nuestra tarea ahora es establecer una condición de indemnización para restaurar la familia en el contexto de la organización de la ONU. Deberían cumplir con esta condición, tanto interna como externamente. La ONU de hoy está dominada por la política. La ONU se centra principalmente en las cuestiones políticas.
no tiene en cuenta las opiniones de la esfera religiosa, no toma en cuenta el mundo de las mujeres, así como también no considera o no toma en cuenta los adultos jóvenes o los estudiantes. La ONU sostiene un nombre impresionante, pero sin vincularse con estas áreas, el mundo de las mujeres, la esfera religiosa, los adultos jóvenes o los estudiantes, no tiene manos ni pies. Es el momento de establecer la ONU tipo Abel. También necesitamos una ONU de religiones, una ONU para la mujer, una ONU de adultos jóvenes y una ONU de estudiantes. Formemos en este mundo la ONU de las religiones que represente a Dios. Formemos en este mundo la ONU para la mujer que represente a Eva, así como también formemos la ONU de los jóvenes adultos que representan a Caín y la ONU de estudiantes que represente a Abel. Dejen que el mundo de la política vaya a la deriva sin rumbo fijo. Nosotros deberíamos enfocarnos en reunir a los líderes religiosos para formar una ONU de religiones. Para ello, debemos construir la solidaridad entre las personas religiosas de todo el mundo. También debemos crear la solidaridad entre las mujeres de todo el mundo y la solidaridad entre los jóvenes, los adultos jóvenes de todo el mundo. De hecho, el Padre ya ha establecido el fundamento para todo esto. Corea debería tener fuertes lazos con estas organizaciones. La ONU de las religiones, la ONU para la mujer, la ONU de los jóvenes adultos y la ONU de los estudiantes. Entonces, después de que estas organizaciones lleguen a ser parte de la ONU, Corea podrá tomar el rol de liderazgo en el trabajo en la ONU, educándola desde una perspectiva interreligiosa. Deberíamos hacer posible que la ONU alcance el ideal de una familia global pacífica. Debemos crear un lugar en la ONU para un consejo religioso sobre el fundamento de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial. Repito, debemos crear un lugar en la ONU para un consejo religioso sobre el fundamento de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial. Para ello, el Padre está animando a los líderes religiosos ejemplares en todo el mundo a hacer giras y tomar la iniciativa. En la ONU de las religiones, las organizaciones sostenidas por los grupos religiosos deberían tener misión, así que deberían tener misiones así como lo hacen las naciones en la ONU. Por ejemplo, la esfera budista debería establecer una misión budista y el ámbito musulmán debería establecer una misión musulmana. De esta manera, todas las esferas religiosas deberían establecer misiones a la ONU de las religiones, complementarlas con los embajadores y dejar el conflicto atrás. Actualmente, la ONU no tiene dueño. Sin embargo, mediante la integración de la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial y la Federación de Jóvenes por la Paz Mundial y la Federación de Familias para la Paz Mundial, la ONU va a dotarse de las características internas y externas de una nación de nivel mundial. La herencia del linaje de Satanás
de los falsos padres en la tierra, estableció el amor falso. Así también los padres falsos establecieron la vida falsa y también establecieron un linaje falso. Basado en esto, Satanás encarceló a Dios, se hizo cargo de la posición de Dios y utilizó a su voluntad y placer a la gente y los hijos que estaban destinados al reino de los cielos. Ahora, por primera vez, los padres verdaderos han llevado a Dios y los seres humanos de vuelta a sus posiciones originales. Este regreso a su posición original nos lleva al punto omega. La ONU Abel se ha diseñado para la paz, mientras que la ONU Caín funciona de una manera que resulta inevitablemente en conflicto. Actualmente hay fricción entre ellos, pero debemos unirlos como la ONU de la paz. De hecho, en algunos países se han producido enfrentamientos entre la ONU Abel y la ONU Caín. El Padre ha inaugurado la ONU de la paz al unir la ONU Abel y la ONU Caín. Sobre este fundamento, deberíamos establecer el reino de los cielos pacífico, el reino de paz de la ONU. Cuando esto suceda, todas las naciones desaparecerán, las religiones se desvanecerán. Cuando todas las naciones y religiones desaparezcan, vamos a entrar en la era de una gran familia, la era del reino de los cielos. El cuerpo de Jesús se perdió en Asia, así que debemos restaurar y liberar a todas las esferas religiosas, incluyendo a los judíos y musulmanes. Debemos crear una esfera de libertad que trascienda la religión y una esfera de paz que ya no tenga conflicto y guerra. Al hacerlo, vamos a establecer la base ideal original de Dios, donde los padres verdaderos pueden pararse dentro de la familia, la nación, el mundo y el cosmos. De esta manera, el reino de Dios en la tierra y en el cielo se manifestará. Para comenzar esta tarea, el Padre ha completado la formación de una esfera de unidad entre el mundo celestial y el mundo terrenal, y en medio de ella ha proclamado los padres verdaderos y la era del testamento completo. En futuras entregas vamos a compartir un sermón completo sobre este tema, los padres verdaderos y la era del testamento completo, para tener una visión aún más clara de lo que estamos hablando en este momento. En el próximo video estudiaremos el sendero de los ciudadanos del Chonilguk. En realidad, la humanidad está avanzando sobre el victorioso fundamento espiritual que Cristo Jesús estableció. Durante 4000 años la humanidad estaba perdida en manos de Satanás, porque Adán cayó, se perdió el amor, se perdió la vida, se perdió el linaje. Porque Adán desobedeció, fue necesario 4000 años de restauración para que viniera un segundo Adán, Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Vino Jesús a este mundo, al mundo preparado por el cielo. El pueblo escogido de Israel es el pueblo que tenía que aceptar a Jesús. Es el pueblo que tenía que creer, tenía que recibir a Jesús y ser entronizado como el Rey de Reyes. Mas cuando escudriñamos las Escrituras, observamos que no lo aceptaron. A Jesús no lo recibieron, no creyeron en él. Y este fundamento de preparación de 4000 años hasta establecer el pueblo escogido de Israel
se perdió. Entonces han pasado 2000 años más para un total de 6000 años para que llegara la era del completo testamento. Así, bajo el fundamento victorioso de Cristo, que tuvo que ir por un camino de lágrimas, sudor y sangre, cumpliendo una profecía de dolor, un Mesías sufriente, como fue profetizado en Isaías 53, el Señor del sacrificio, el Cordero que fue entregado al matadero. Murió, lamentablemente fue azotado, golpeado, se burlaron de él, no lo aceptaron, pero se expandió por el mundo en cada rincón del planeta Tierra el mensaje del Evangelio, el Nuevo Testamento, como una preparación para la llegada del Mesías. Hoy en día, la humanidad ha alcanzado un alto nivel tecnológico y científico y es posible, por ejemplo, por medio de este canal en YouTube, grabar este mensaje para que muchas personas en muchos rincones de este planeta Tierra puedan verlo, estudiarlo, analizarlo con solo un clic en su celular o computadora. Está en la palma de la mano escuchar la palabra de Dios, recibir este mensaje que estamos compartiendo gratis en este momento. La palabra de Dios es una bendición sagrada y es completamente gratis. Y nosotros en este momento compartiendo este mensaje, estamos prácticamente cumpliendo una misión y una labor divina de compartir lo que ya fue dicho y ya fue dado. Y hay muchos libros y hay muchas grabaciones de mensajes de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Ahora, en este tiempo, necesitamos con urgencia guía y revelación, porque el mundo está convulsionado. Hay muchos focos de tensión y conflictos bélicos. Hay hambre, hay miseria, hay pobreza, hay catástrofes naturales por todos lados. De la forma más violenta mueren muchas personas. Entonces, el precioso regalo que tenemos, que llamamos vida física, es un regalo que gracias a Dios lo tenemos y solo se vive una única vez sobre este planeta Tierra. Nosotros solamente vivimos una única vez y hemos tenido la dicha y la bendición de estar eclipsados con este mensaje y así estamos acopiando la información y dándola a conocer en este momento por este medio, por este canal, Loredo Nelson. Ustedes son responsables de multiplicar esta palabra, de compartirla con sus familiares, vecinos y amigos. Si usted comparte este mensaje, usted adquiere salud espiritual, también recibe mucha fortuna celestial porque se convierte en un portavoz de la palabra de Dios. Es como está profetizado, las trompetas sonarán. Las trompetas son las voces de las palabras que que sale el aliento de vida a través de la palabra de muchas personas que escuchan. El que tenga oídos para oír, que oiga y así lo multiplique dando este mensaje. En realidad, en este tiempo tan maravilloso en el cual estamos viviendo, espero que este mensaje utilicen todos los mecanismos necesarios, ya sea las páginas sociales, las diferentes páginas sociales que hay, ya sea chat, ya sea celular, usando cualquier tipo de tecnología disponible para multiplicar este mensaje. Todas las iglesias cristianas deberían estar recibiendo con urgencia este mensaje y compartiéndolo para la unidad en un solo corazón, en un solo espíritu, con la palabra de bendición. Jesús vino hace 2000 años y no pudo encontrar a la hija unigénita. No pudo casarse, no pudo tener hijos, no pudo formar la familia verdadera, no pudo establecerse como los padres verdaderos en aquel tiempo. Hoy nosotros, por el hecho de existir, por el hecho de respirar, tener cuerpo físico y recibir esta palabra, al tener obediencia en esta palabra,
y recibir la santa y sagrada bendición a través de la palabra, podemos tener vida y paz. Podemos cosechar las victorias del cielo. Ya hemos visto en el pasado, muchos sabios y santos derramaron sus lágrimas, su sudor y su sangre, murieron por entregar este mensaje. Hoy en día muchos cristianos pueden entregar el mensaje de la palabra de Dios y no necesitan morir. Si hay un lugar de conflicto, entonces hay que alejarse de ahí y buscar otro donde no sea posible, compartir, donde sea posible dar el mensaje. Esa es la tarea. Nuestra responsabilidad es existir. Nuestra misión es vivir. Y si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Mi misión es compartir la palabra, vivir de acuerdo al mensaje de la palabra. Entonces, la era del Antiguo Testamento ya pasó. Fue el fundamento de preparación para la era del Nuevo Testamento cuando Cristo Jesús anunció el Evangelio. Y la era del Nuevo Testamento ya fue acrecentado hasta la era del completo testamento. Así que, como decimos en mi barrio, en mi pueblo, a la tercera es la vencida. Porque Adán cayó, Cristo vino. Y porque Cristo tuvo que ir por el camino de la cruz, el Señor de la segunda llegada es el mensaje inminente que la humanidad tiene que aceptar, tiene que recibir, tiene que entender, escuchar, alimentarse con esta palabra. Entonces, hermanos, luego de haber compartido estas preciosas palabras, este precioso mensaje, espero que sea de mucha bendición en este tiempo, porque nosotros estamos en un tiempo muy privilegiado. No es por casualidad que de pronto hay un terremoto en algún lugar. No es por casualidad que existen tormentas o huracanes categoría 5 destruyendo ciudades enteras. No es por casualidad que hay guerras y conflictos y mucha gente está muriendo en miseria porque no tiene que comer. Hay hambre, hay injusticia, porque hay muchos países que están siendo gobernados por tiranos que no les importa el bienestar común, sino que viven por su propio bienestar. Todo esto obedece al cumplimiento de las profecías bíblicas, porque es el tiempo de la llegada del Señor. Es el tiempo del Señor de la segunda llegada, el retorno del Cristo, el Mesías, el ungido. Y entonces viene el Mesías, el ungido, el Hijo unigénito de Dios, para encontrar a la hija unigénita de Dios y así formar la familia verdadera y bajo la bendición consagrarse centralizados en Dios, establecer por primera vez bajo su bendición de matrimonio, fundar el ideal exitoso de los padres verdaderos. Esta tarea es el cumplimiento de las grandes revelaciones del cielo. Es aquí en la tierra donde Dios creó a Adán. Es aquí en la tierra donde Dios envió a Jesús, el Mesías. Y es aquí en esta tierra donde Dios quiere construir el reino de los cielos. Así que este tiempo es muy importante. Ya pasaron todo tipo de pestes, virus, pandemias y cuánto problema de salud hay. Así que mantengámonos en oración para evitar un infarto al corazón. Mantengámonos en oración para mantener nuestra mente y nuestro cuerpo unificado en el amor con Dios. Que Dios tome control de nuestras vidas y que estemos bajo su santa y sagrada bendición. Espero, hermanos, una vez más, que estos mensajes preciosos, desde el primero hasta este que estamos compartiendo, todos sean escuchados, escudriñados, leídos, releídos, analizados, aprendidos, para que podamos compartirlos, para que podamos vivirlos, asimilando la palabra de Dios. Muchas personas que han escuchado o han estudiado la Biblia la han entendido de forma humana y nosotros necesitamos entender la palabra de Dios de forma celestial, de forma que sea la palabra de Dios revelada al hombre. Recordemos que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y este es el tiempo para que nuestro espíritu esté fortalecido. Alimentémonos bien con la palabra de Dios y con alimentos físicos, agua, alimentos sólidos, todo tipo de alimentos naturales o alimentos sanos.
alimentémonos bien, durmamos bien, hablemos bien, compartamos el bien con cualquier persona que esté a nuestro lado. Esposos, cuiden a sus esposas. Esposas, cuiden, sirvan y protejan a sus esposos. Padres, cuiden a sus hijos. Hijos, cuiden a sus padres. Y así se establecerá este ideal sagrado. Nadie va al cielo por su propia cuenta. No estamos en el tiempo de la salvación individual. La salvación es en familia. En la familia, los hijos son lo más importante. Por ello que estemos siempre alertas en amor, en alegría. La alegría y la felicidad aún en la adversidad. La vida física se acaba y tenemos que aprovecharla al máximo mientras estamos respirando. Tenemos que aprovechar la vida al máximo para alimentarnos con la palabra y asimilar la palabra. Vivamos a cada instante la palabra de Dios. Compartamos a cada instante la palabra de Dios. Utilicemos todo nuestro cuerpo para dar testimonio de la bendición de Dios. Multipliquemos la felicidad, la alegría de vivir. Es este tiempo tan importante. Por ello, espero que la bendición de Dios siga alimentándonos a todos y cada uno de nosotros, porque es Dios quien nos ha escogido para escuchar este mensaje. No es casualidad que usted llegó hasta aquí, hasta este momento, hasta este exacto lugar, escuchando estos pocos minutos. En verdad que son charlitas de 40 minutos, pero la bendición de la palabra de Dios es infinita. Lo que estamos haciendo es entonces como en segmentos de porción basado en un tema en específico para que cada uno de nosotros podamos ir creciendo en bendición, creciendo en la alegría de encontrar la palabra de Dios. Recordemos que a Dios hay que alabarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no podemos alcanzar la madurez de la perfección si no entendemos con claridad la santa palabra. Por eso estamos estudiando las sagradas escrituras del Chonilguk. Este es el tiempo del Chonilguk. Entonces, muchas gracias por su atención. Sigamos adelante con este estudio tan maravilloso. El próximo video vamos a compartir el tema el sendero de los ciudadanos del Chonilguk, el reino de Dios. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Recuerden que este tema es muy importante. Por lo tanto, este tema hay que compartirlo. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta, comparta. Comparta este tema que es muy importante. Comparta, comparta.